De nuevo, vale, gracias. Entonces ya por si acaso la sesión inicia a grabar desde este momento que inicia la clase. Acordamos que de las 6:05 me parece que es un tiempo prudente, ni mucho ni muy corto como para como tal dar el inicio a la clase. Entonces, mi nombre es Carlos Reina, yo trabajo en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Fui uno de los encargados de diseñar y estructurar el modelo de datos que en este momento pues rige en general para los programas de arqueología preventiva. Bueno, vamos a, como tal, tanto de mi parte como Gisette Buritaca, pues vamos a dar todo lo que correspondiente a lo que serían como los trámites y procedimientos frente al Instituto, al ICANN, referente a programas de arqueología preventiva, obviamente enlazado con el modelo de datos, y lo que vamos a ver son varios, bueno, ya les entraré en detalle como tal. Bueno, la primera, pues una pregunta que tengo, digamos que en este momento hay 23 participantes, no sé si ya estemos todos completos o no. Es para enviarles una pequeña encuesta, es que quiero saber más o menos cómo están a nivel de ciertas temáticas, y con eso también procederé a diseñar el resto de las clases según, digamos, con los conocimientos previos que tengan cada uno de ustedes. Son 39, ok, o sea, faltan varios. Bueno, voy a esperar, voy a avanzar en las diapositivas y por ahí a las 6:20, 6:25 interrumpo y les envío el link para que llenen la encuesta, y la idea es pues que visualicemos todos los resultados al final de la sesión, y con eso, pues bueno, que sea muy participativo, digamos, la información que se va a dar. Claramente, digamos que ya tenemos estructuradas pues los temas básicos que se tienen pues, que entender a nivel de sistemas de información geográfica para diligenciar el modelo de datos, pues, pero sin embargo siempre hay como diferentes niveles de donde arrancamos, y por eso es importante como tener en cuenta el diagnóstico que ahorita más tarde les envío, y con eso podemos como estar un poquito más dirigidas las clases. Adicionalmente, pues la idea también es, seguramente, y por los nombres que he visto, digamos, sé que muchas personas ya tienen bastante experiencia en sistemas de información geográfica, y con eso mismo, pues digamos, también pues, me gustaría saber en qué quisieran como profundizar, para quien quiera o qué temáticas, y con eso también pues diseñar ciertas clases dirigidas a lo mismo. Pues, la idea es acá como que sea muy, no muy catedrático, que va a parecer, pero realmente que sea muy de dos vías conocimiento. Entonces, siendo así, digamos que voy a compartir pantalla. La clase, bueno, creo que ya están viendo la pantalla, ¿sí? Sí, ya. Vale, perfecto. Y acá, 2 segunditos. Ya, 2 segundos. Perdón, es que como no manejo este Teams, sino que manejo otro, entonces no sé a dónde después le pueda. Ok. Hmm. Una pregunta, ¿usted sabe después de esto, o sea, cuando uno está compartiendo pantalla, donde uno puede controlar como el micrófono y demás, y la cámara? ¿No? Normalmente la parte de arribita se hace como una pestañita verde. Si tú le das ahí, hay varias opciones y ahí puedes. Ah, ok. Ah, ya la vi. Es que quedó en la otra pantalla. Bueno, listo. Perfecto. No hay problema. Ya. Listo. Ahora sí, están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, profe, sí. Sí, sí, profe, ya se está viendo. Listo, de una. Bueno, entonces la clase, bueno, digamos que por la experiencia que tuve la vez pasada, fueron clases supremamente densas donde yo solamente hablaba, y pues mi idea en ese momento, y pues pensé que estaba bien, fue pues que quedaban las grabaciones, y con las grabaciones pues cualquier persona podría después dirigirse a un punto exacto y poder realizar como tal el ejercicio cuando digamos le surgiera algún inconveniente.
esa fue como una metodología que planteé, sin embargo creo que pues digamos que es bastante complicada porque son grabaciones de 4 horas y realmente comenzarse a acordar del minuto exacto donde quedó, pues es un poco más difícil. Entonces la idea de esta nueva sesión es obviamente dar todo, pues, todo el conocimiento necesario, sin embargo concentrarse un poco más es como en una mirada crítica, o sea, aprender las herramientas, pero sobre todo desarrollar como una mirada crítica para solucionar problemas a partir de esa serie de herramientas. Realmente son herramientas que ustedes se van a dar cuenta, son muy sencillas, hay unas que son un poquito más complicadas y pero se van a dar cuenta que son muy sencillas, pero van a facilitar mucho la vida. Entonces la sesión de hoy es como tal, es una introducción a los procedimientos y protocolos ante el ICANN, sobre todo de la información geográfica que maneja el instituto. Entonces, entrando en detalle, digamos que lo que vamos a ver en estos módulos de este diplomado, por un lado, son el uso de herramientas SIG. Básicamente nos vamos a enfocar en el gestor de información geográfica QGIS. ¿Por qué QGIS? Básicamente porque es open source, entonces pues realmente cualquier persona lo puede tener en su computador, pero adicionalmente, digamos que porque tiene una serie de herramientas adicionales que nos permite sincronizarlo con tomar datos en móviles, en celulares y adicionalmente también poder tener información en la nube. Fernando, creo que dale, gracias. Si alguna persona me quiere interrumpir, no tengo ningún problema como para, si podemos ir conversando, si tienen preguntas en el transcurso, no hay problema, y sobre todo en esta sesión que es muy introductoria, ¿no? Entonces, súper bienvenido. Entonces, ese va a ser un componente y durante, digamos que ese componente, vamos a ver en especial, para que lo tengan en cuenta, todo lo que son edición de datos vectoriales, creación de datos, bueno, de archivos tipo raster, sobre todo con las ortofotografías, y vamos a hacer algo de automatización de procesos. Digamos que eso es esencial, ojalá lo logremos completamente entender y así digamos que ya va a ser ustedes quien realmente pues comiencen a darle utilidad a esta información. Por otra parte, vamos a ver todo lo que son, ya son los procedimientos de términos de referencia referente a los programas de arqueología preventiva. Digamos que eso va a ser, pues es GISET quien lidera esa parte, digamos, por su conocimiento y sobre todo su experiencia en la misma. Pero básicamente ahí es entender muy bien los que son el flujo de trabajo que tiene el programa de arqueología preventiva con sus diferentes fases y sobre todo lo que se tiene que entregar o diligenciar en cada una de estas fases con respecto al modelo de datos. Y algo que es importante, digamos que ya es un análisis que ha hecho GISET, que son como los principales errores que se presentan en esto del modelo de datos, que se ha vuelto como lo voy a decir acá, como un filtro bastante agudo de subsanaciones en programas de arqueología preventiva. Y adicionalmente, pero ya en una clase un poco, digamos que fuera de estas dos grandes líneas, que son ya son herramientas sí que tiene el instituto, muchos de ustedes ya las conocen, y básicamente es que con estos tres componentes, uno mucho más pequeño que los otros dos, pues la idea es entender, hacer ejercicios y prácticas y un trabajo final para la aplicación ya en sí de lo que sería el modelo de datos. Entonces, y lo que queremos y lo que deseamos, y pues yo realmente hago estos cursos es porque me interesa mucho que todo el mundo aprenda a manejar bien este modelo de datos. Yo sé que es complejo y más cuando dimos un salto de algo totalmente pues, arbitrario, como se estaban manejando los programas de arqueología preventiva, a una estructura bastante rígida y pues que si pues los digo muy de frente, pues es complicada si no se tiene un correcto conocimiento de ciertas, por un lado, pues usos de los gestores de sistemas de información geográfica, pero no solamente esto, sino que también no puede ser cualquier persona quien llene este modelo de datos, sino que claramente tiene que ser una persona con un conocimiento bastante profundo en arqueología. Entonces, digamos que a veces es pues difícil encontrar esas dos cosas juntas, ¿no? Porque por lo general en las consultoras pues tienen una oficina de SIC muy alejada de lo que es la arqueología, pero realmente esto pues lleva a que haya una necesidad de una especialización
de referente a la disciplina, ya una especialización mucho más pragmática en el diligenciamiento de este modelo, que se puede ver como un trámite nomás, pero realmente tiene todas unas implicaciones en lo que será la documentación de los contextos arqueológicos, la divulgación de la misma y la investigación, seguramente. Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver, iniciando, no, seguramente muchos de ustedes pues no sé si ya vieron todo pues lo que les voy a dar, sin embargo es muy importante que lo tengan claro. En este momento ya somos 31 personas, entonces creo que les voy a enviar el link para quienes no estaban antes. Hay un link de una encuesta de Google en la cual les hago unas preguntas de sí o no, si conocen ciertas herramientas, el uso de ciertas, pues de ciertas herramientas de sí, y el cual, pues digamos, ustedes van, por favor, contesten lo más honesto que puedan, y con eso yo voy a diseñar también las clases. Si hay, pues, información que ya todo el mundo sabe, pues realmente no vale la pena como, pues, volverla a dar, ¿no es cierto? Entonces, en este momento, al chat, les estoy enviando un link. Ese link es un formulario de Google, una encuesta de múltiple respuesta, y por favor si la pueden llenar. Entonces la idea es que la llenemos de acá, que yo acabe de dar esta presentación y después vemos los resultados entre todos, si les parece. Profe, dice que se necesitan permisos. Puerca vida. Mierda. Bueno, no, pues 2 segundos. Qué pena contigo, gracias. Bueno, entonces la idea es... Sí, claro. Si me dan un segundito acá. O bueno, ahorita más bien como en un descanso yo hago la corrección y con eso pues no perdemos tiempo acá de ustedes. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es que es un dato. Entonces básicamente un dato es una representación simbólica de lo que es un atributo, una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa, y tener muy en cuenta que los datos en sí describen una serie de hechos que pueden ser empíricos y que realmente nos están narrando lo que son unos sucesos y unas entidades. Básicamente, un dato es la unidad mínima de información que tenemos o que podemos obtener. Entonces, el dato siempre va a tener como tal, pues para que sea un dato, pues digamos que hay varias condiciones, pero una de las principales es que tenga una finalidad y esté marcado bajo una estructura como tal. Hay veces, si bien los datos pueden estar estructurados o no estructurados, realmente lo importante de los datos es que tengan una finalidad. En este caso, la finalidad de los datos que nos estamos dirigiendo, pues son los datos de carácter arqueológico. Digamos que la temática que vamos a manejar es de carácter arqueológico. Siempre, pues esa es la contemplación y digamos lo que nos hace diferentes frente a otras, de lo que sería un dato en otras disciplinas o en otros ambientes en general. De entre los datos existen dos tipos de datos generales y que van a tener pues, una gran correspondencia en lo que será el modelamiento de los sistemas de información geográfica, como lo veremos más adelante en el modelo de datos. Entonces, por un lado tenemos datos discretos, que también son llamados temáticos, categóricos o a veces discontinuos, y que digamos que la mayoría de estos datos en los sistemas de información geográfica lo que están representando en sí son objetos, y digamos que la mayoría de su información, estos datos por lo general se almacenan en lo que serían archivos de tipo vector, que ya los vamos a ver adelante. Y por otro lado, ya tenemos todo lo que son los datos, pero a nivel continuo, y que realmente lo que nos está hablando es que representan fenómenos sobre la superficie, pues estamos hablando de datos continuos geográficos, ¿no? Que representan fenómenos cuantitativos sobre la superficie de la Tierra. Entonces, ¿cuáles pueden ser estos datos cuantitativos? Digamos que podemos hablar de lo que serían concentraciones de determinado compuesto, elemento químico, elemento mineral, demás, o temperaturas, precipitaciones en general. Entonces son dos tipos de datos, digamos que la mayoría de estos datos ya se van a presentar en archivos de tipo raster, pero obviamente pues pueden haber diferentes condiciones. Adicionalmente, digamos que esto es importante, los datos continuos se representan por, digamos que su forma de materializarlos a través de números, ya sean números enteros o números de tipo decimal. Por otra parte, los datos
tipo discreto se presentan por en la mayor parte, pues la mayoría de veces, por datos tipo texto. Entonces, el modelo de datos está constituido por estos dos tipos de datos. Principalmente son datos discretos, pero que tienen algunas representaciones con datos numéricos. Bueno, en cuanto a la información geográfica, bueno, entonces, por un lado, tenemos que la información geográfica son aquellos datos que se encuentran georreferenciados en una parte del planeta, y esto es fundamental. Si los datos que nosotros comenzamos a concebir se están por fuera de un modelo donde los podamos ubicar espacialmente, pues digamos que ya dejarían de ser datos geográficos, al menos si esa condición de que estén ubicados en una parte de la Tierra no es directa o indirecta. Por otra parte, las temáticas de la información geográfica. Perdón, voy a apagar la cámara. Por otra parte, las temáticas que se manejan dentro de la información geográfica pues realmente son infinitas, y cada vez estamos como creciendo en la cantidad de información que estamos manejando al respecto. Estas variables infinitas, pues digamos que con el modelo de datos y en general con cualquier, pues digamos toda la serie de bases de datos que se han hecho en arqueología, son intentos en general de tratar de traer un modelo conceptual, y un modelo conceptual que es la arqueología, traerlo a un modelo lógico que sería ya cómo se estructura un modelo de datos, y ya una estructura física que es en sí los archivos que tenemos. Entonces realmente estamos enfocados en eso. Siempre pensar que lo que estamos viendo, si bien son capas de información que parecieran completamente aisladas, pues están realmente ancladas y sí, ancladas a lo que es una temática arqueológica. Pues en este caso no es cualquier temática arqueológica, sino que también está anclada a lo que es un procedimiento pues decretado a partir pues de una serie de actos administrativos, pero digamos que eso es lo que tenemos. Adicionalmente, son datos que se estructuran espacialmente. ¿Qué significa esto? Que cuando se está modelando, pues siempre el principal recurso que se tiene en cuenta es que esta información se va a representar a nivel pues geográfico, lo que quiere decir que todas sus características van a depender de lo mismo. Entonces, para hacer, digamos, como estas tres características de la información geográfica, hay una serie de archivos que sirven para almacenar datos. ¿Listo? Entonces, tenemos por un lado lo que son los raster, que de pronto ya lo vieron, y por otro lado tenemos los archivos vectoriales, y adicionalmente uno que es bien interesante, digamos, para hacer modelos, son las tablas estructuradas, que son una tabla, pues a grosso modo lo que conocemos una plantilla de Excel. Obviamente digamos que Excel es un poco más sofisticado, pero digamos que es una tabla estructurada con columnas, filas, que nos organiza la información bajo cierto modo. Entonces digamos que estos tres tipos de archivos nos sirven para modelar lo que sería una acción o un suceso o una práctica del mundo real, y llevarla a lo que sería ya el mundo de la geoinformática, donde se encuentran los sistemas de información geográfica. Bueno, entonces el primer archivo que tenemos es de tipo vectorial. Entonces básicamente lo que tenemos en los vectores es que digamos que su forma de representación de estos vectores son a través de tres geometrías, que es puntos, líneas, polígonos. Digamos que son las más básicas, hay otras más complejas, pero pues estas son las que se manejan en general, y es como representamos el mundo por medio de estos tres tipos de geometría. Digamos que esta representación del mundo también va y tiene que ver mucho con la escala a la cual estemos pues, mirando o haciendo el análisis. Claramente, desde si queremos hacer un análisis de una unidad residencial a nivel interno de esta unidad residencial, pues no vamos a representar la unidad residencial por medio de un punto, sino que realmente la unidad residencial, pues con esta escala de análisis ya pues unidad residencial, pues la vamos a representar como un polígono, ¿no? Es como comenzar a jugar. Para realmente
si bien la cartografía básica, o sea, estamos hablando de todo lo que tenga que ver con curvas de nivel, con relieve, sí tiene unos parámetros muy establecidos de cuáles son las escalas para la toma de datos y así pues determinar cuál es el nivel de resolución, o sea, el grado de detalle que tenemos y hasta dónde, cuál es el alcance. Realmente para arqueología no está muy definido cuál es la escala que necesitamos. Digamos, cuando estoy hablando de escala, no estoy hablando de escala local, regional, macro regional, sino realmente estoy hablando de escala a nivel numérico, de 1/100.000, 1.000. Realmente no existe una correspondencia, y pues yo no la conozco, que nos diga exactamente si queremos hacer un estudio de determinada pregunta, cuál es realmente la escala numérica que vamos a manejar. O sea, no hay como una regla de 3 que nos pueda predecir cuál es el que debemos manejar, sino que realmente se hace a partir, obviamente, de la experticia pues de la investigadora o investigador que esté como tal haciendo el análisis. Sin embargo, pues sí tiene que tener uno muy claro que cada una de estas representaciones pues tiene unas limitantes y unas ventajas. Limitantes de los polígonos, bueno, los puntos básicamente son dos coordenadas, una en el eje X y otra en el eje Y, que básicamente estas dos se unen en un plano cartesiano y forman un punto. ¿Listo? Entonces, esto ocupa cierto espacio en la memoria, cierto espacio en el procesamiento. Por otra parte, tenemos las líneas. Las líneas lo que van a hacer es un consecutivo de puntos que básicamente se van a unir, pero realmente lo que tenemos ahí es una serie de puntos que se siguen y que esto es lo que nos forma la línea. ¿Esto qué significa? Que el grado de memoria que tiene pues es mucho mayor y también los procesamientos que podamos hacer con el mismo pues son de carácter pues diferente, ¿no? En cuanto a los polígonos, pues los polígonos, al igual que las líneas, pues básicamente son muchos puntos que se sigue uno tras del otro y que se cierra en el mismo. El procesamiento de los polígonos realmente es complicado y genera una capacidad pues, de procesamiento que realmente es muy alto, incluso siendo vector. Los datos vectoriales, digamos que tienen la ventaja de que se pueden manejar muy fácilmente. ¿Cuál es la importancia? Digamos que los datos vectoriales no solamente se manejan en los sistemas de información geográfica, sino pues se manejan en muchos más pues software, básicamente porque son coordenadas y que nos permiten escalar, ser escalable, o sea, poderlo llevar a diferentes procesamientos. Entonces, por eso tenemos, por ejemplo, pues que es muy utilizado también en arqueología, todo lo que tenga que ver con AutoCAD, cuando AutoCAD como un sistema de ayuda de dibujo, digamos que ese no es un sistema de información geográfica, para tenerlo en cuenta. Hay un AutoCAD que sí es sistema de información geográfica, que es el Civil 3D o Civil Map, bueno, en general hay varios, pero entonces, ¿cuál es la importancia y cómo estos datos vectoriales se vuelven útiles en sistemas de información geográfica? Y es a partir de que esas coordenadas en ese plano cartesiano, o sea, de X y Y, pues realmente tienen también una correspondencia en lo que sería un sistema de referencia geográfico. Bueno, o sea, si ustedes no han visto algo de lo que les estoy diciendo, por favor, prácticamente esto es como un recorderis rápido de cosas generales que tengan que tener en cuenta. Pero entonces, ese sistema geográfico, digamos que en este caso, es lo que llamaríamos las coordenadas WGC84, coordenadas geográficas o coordenadas proyectadas, pero el que nos interesa y el que, pues, para que lo tengan muy en cuenta, al menos de acá a que cambie la regulación en Colombia, es el origen único nacional, o conocido como ZM12, que pues yo creería que ya lo vieron, si caso, pues si es necesario, pues lo vemos de modo general, pero que entonces esos datos vectoriales tienen que estar georreferenciados con esa información de sistema de referencia. ¿Listo? Adicionalmente, los datos pues de tipo vector se clasifican por capa. Digamos que cada capa, la idea es que tenga una temática única, que no se repita con otras, y realmente es que sea excluyente con las demás. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. O sea, la idea es que según nosotros planteemos un modelo,
de recolección de información es que estas capas de información pues realmente sean excluyentes y que no hayan ambigüedades entre un objeto puede ser una cosa o puede ser otra cosa, porque digamos que puede generar redundancia en la información. Esta redundancia en la información ya a nivel geográfico se traduce como objetos repetidos y errores que pueden producir topologías y errores de topología. Ya veremos más adelante de eso. Adicionalmente, los datos vectoriales están estructurados a partir de entidades y atributos. Entonces, digamos que las entidades, estamos hablando dentro de una capa, las entidades son aquellos objetos únicos que tienen las mismas características para estar en la capa, pero en sí son un objeto que nos puede estar en las otras entidades. O sea, las entidades son filas y por otra parte los atributos ya son las características que tiene cada una de estas entidades. Entonces, en este caso, los atributos ya serían las columnas, que son las características de esos atributos. Y los que le decía anteriormente, los vectores en sí se encuentran georreferenciados. Sucede mucho y sobre todo con este archivo tipo Shapefile, que la información pierde su sistema de referencia. Y básicamente, ¿por qué lo pierde? Porque el sistema de referencia, el sistema geográfico, está dentro de un archivo único que pues se puede borrar y digamos que no va a alterar en sí el archivo, pero sí va a cambiar sus condiciones de ubicación espacial. Cualquier pregunta, por favor, no hay problema. Entonces, acá rápidamente como para dar un poquito más de contexto lo que es la identidad y los atributos. Entonces, estamos viendo, digamos, acá tenemos un modelo de entidad-relación. Un modelo de entidad-relación es básicamente uno de los primeros pasos para el diseño de una base de datos de tipo relacional, ya sea SQL o pues más geográfica, bueno, también SQL. Bueno, y entonces acá lo vemos en azul, tenemos tres entidades que son muy diferentes, una de ellas, y que cada una es excluyente con las que están a continuación, las que están también a su alrededor. Disculpe, Carlos, Sí, sí, sí. ¿me escucha? Sí, sí. No, Ese, no sé quién me está hablando, pero, perdón, no. habla Karen Toro. Habla, Karen. Ese único archivo que usted dice que es el que liga el sistema de coordenadas, está como dentro de la estructura del shape, digamos. Es uno de esos archivos que configuran digamos, un objeto tipo vector. Ok, listo, no hay problema. Es un archivo que, bueno, el archivo Shapefile está compuesto por 5 archivos mínimos y uno de ellos es 4, perdón. Y uno de ellos tiene la extensión .prj. Entonces, en este PRJ, la información que se contiene es el del sistema de coordenadas. Pero sí, pues más, bueno, me comprometo a darles, pensé que ya pues, el acuerdo con el profesor anterior era que les hubiera dejado como claro eso. Sin embargo, se los puedo dar como para evitar esos errores y tengan muy presente. Pero es el archivo .prj donde está el sistema de referencia. Igual esto es como una introducción, ¿no? Entonces, como para... ¿Listo? Entonces, y bueno, en azul tenemos las entidades, en círculo tenemos como tal cuáles serían las características o los atributos de estas entidades, lo cual es fundamental porque así es como se estructura los datos vectoriales. ¿Listo? Bueno, por otra parte, ya tenemos los archivos de tipo raster. Entonces, acá ya tenemos que los datos se almacenan de acuerdo a ya no como lo veíamos anteriormente, en puntos, líneas o polígonos, sino que realmente cada uno de los datos que tenemos se almacena en una celda que pues, digamos que la conocemos comúnmente como píxel, y lo que vamos a ver acá es que cada una, la información se va a guardar de acuerdo a un valor numérico que va a representar ya sea una variable discreta o una variable continua. Lo importante y digamos lo fundamental acá a tener en cuenta
es que el raster está conformado por una cuadrilla de celdas, tanto filas como columnas, y cada una de estas celdas pues tiene un valor numérico que se puede traducir o se traduce ya, digamos, en una temática específica. Entonces, la temática específica es que por ejemplo, que cada una de estas celdas nos está hablando de un valor de precipitación o de temperatura en determinado lugar, o simplemente digamos que ahí ya nos estaría dando una variable cuantitativa, o por otro lado nos está hablando del uso de tierra. Entonces, por ejemplo, en el uso de tierra, es simplemente que tenemos 3 tipos de uso de tierra, donde es bosque, cultivo y carretera. Entonces, cada uno de estas 3 categorías, pues se representa con un número, el 1 para bosque, 2 para cultivo y 3 para carretera. Y entonces lo que va a hacer esta imagen de raster, que está georreferenciada, es que cada una de estas celdas nos va a representar qué es lo que vemos en la superficie de la Tierra. ¿Listo? Entonces, tenerlo en cuenta. Básicamente en el modelo de datos solo tenemos un archivo raster, y es el archivo que construimos a partir de los ortomosaicos que se pide para los cortes o las excavaciones. Entonces, realmente el raster que estamos manejando ahí pues es de carácter categórico, porque simplemente lo que nos está representando es el número que de cada píxel realmente equivale a un color, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Adicionalmente, digamos que los raster tienen otras, pues digamos que tienen toda una serie pues de características únicas, pero la principal es como la resolución. La resolución quiere decir que cada uno de estos píxeles de la imagen, a cuánto equivale en el terreno de una forma absoluta. También pues, podemos entrar en detalle con el mayor de los gustos. Por lo general, digamos, para que sea un raster de sistemas de información geográfica, pues tiene que estar ubicada espacialmente. Vamos a tener diversos formatos de raster. Entonces, muchos de ellos, el sistema de coordenadas viene en un archivo diferenciado. Sin embargo, digamos que el que vamos a manejar y el que vamos a producir, pues digamos que ya lo tiene intrínseco. Intrínseco es que dentro del mismo archivo está el sistema de coordenadas. Y básicamente ese formato, digamos que se conoce o pues lo conocemos como GeoTIFF. GeoTIFF tiene una serie de inconvenientes, digamos, que es el que manejamos, y básicamente el inconveniente que tiene GeoTIFF es su peso. Sin embargo, tiene pues unas grandes ventajas, y es que pues conserva la calidad, y sobre todo el sistema de coordenadas pues digamos que se puede guardar en este momento en el sistema de coordenadas que utilizamos para Colombia, el ZM12. Listo. Bueno, en raster, para que lo tenga como presente, otro tipo que serían como de este tipo de archivos. Entonces estamos hablando todo lo que son las imágenes satelitales, fotografías aéreas, los ortomosaicos que vamos a producir, digamos que también se producen por medio de drones. También cuando escaneamos mapas, y una vez que lo georreferenciemos, digamos que esto también se convierte en un archivo raster. En general es cualquier imagen que esté estructurada a partir de píxeles. Nosotros, bueno, esto como dato curioso, estamos acostumbrados siempre a ver, a conocer los píxeles por cuadrículas, ¿no? Columnas, filas muy definidas por cuadrados, pues ordenados sistemáticamente. Sin embargo, existen otras figuras geométricas que se utilizan para los rasters, y digamos que eso va a tener que, pues eso tiene que ver, digamos, estas diferentes figuras geométricas con el fenómeno que estemos tratando de modelar y cuál es el mejor. Y adicionalmente, digamos que interesante, digamos que cada uno de estos cuadros que estamos viendo, pues digamos que tiene una frontera con otros 4 cuadros, ¿no? Entonces que eso pues va a determinar. Pero si utilizáramos un hexágono, pues realmente cada uno de esas celdas tendría, o píxeles, tendría frontera con 6 otras celdas. Digamos que también eso va a cambiar
cuáles son los valores numéricos. Pero digamos que es como curioso y pues es interesante si uno ya está modelando otro tipo de cosas. Bueno, y por último, como de estos 3 archivos que utiliza la información geográfica para modelar, vamos a ver lo que son las tablas estructuradas. Entonces, las tablas estructuradas están organizadas en filas y columnas. Y cada una de estas filas o columnas, digamos que en Excel las conocemos como celdas, pero en sistemas de información geográfica, sí, como celdas, en sistemas de información geográfica lo vamos a conocer, son como campos. Y esto es importante que lo tengan en cuenta porque tiene unas condiciones diferenciadas a lo que sería como tal, digamos, lo que conocemos con un Excel. Es un campo cada una de estas celdas. Entonces, por un lado, igual en las columnas vamos a colocar los atributos o las características de los objetos que estemos colocando en las filas. Entonces, acá tenemos un ejemplo de, en cada una de las filas hay 5 objetos diferentes, pero cada una tiene un atributo. Entonces, a modo de ejemplo, digamos, vamos a simular que estamos haciendo una tabla de carros, donde la tabla sea carros, y cada uno de estos objetos es un carro diferente. Entonces, cada uno va a tener unas características diferenciadas. Si bien todos son carros, cada uno es una entidad única porque no es la otra que estamos viendo, ¿no? Digamos que no presenta una temática definida en el sentido de que no está anclada espacialmente o directamente, ¿no? O sea, una tabla, si no tiene unas coordenadas, no la podemos ubicar a nivel espacial directamente, digamos, en el sistema de información geográfica. Sin embargo, por medio de asociaciones de una base de datos, sí podemos asociar la información que es de esta tabla con aquellas entidades vectoriales que están ubicadas espacialmente. Entonces, esto sucede en el modelo de datos, digamos, con esa tabla que se llama unidad mínima de excavación vertical, en donde ella se asocia directamente con lo que sería el lugar de procedencia o el lugar estratigráfico de procedencia, donde pues se identificaron y excavaron posiblemente aquellos materiales arqueológicos. Entonces, realmente lo que vemos en esta tabla es que es una característica adicional de aquellos objetos espaciales, pero digamos que por medio del modelamiento no pueden estar dentro de la misma entidad. Bueno, entonces acá acabamos como la primera temática a grosso modo. ¿Alguien tiene una pregunta con el mayor de los gustos? ¿O comentario? Listo, entonces, No, Carlos, por el momento vamos bien. listo. Estoy acá tratando de... Joder, madre, que de verdad me disculpo porque estoy tratando de... Les voy a volver a enviar el enlace, a ver si de pronto ya se puede. Y una vez ustedes, pero ustedes no pueden pedir el permiso, perdón, o sea, si yo les envío el enlace, pueden pedir el permiso y yo pues se los doy. Yo creería que sí, pues Pero podemos mirar con el anterior que enviaste. le tocaría hacerlo a uno por uno, puede ser más engorroso, ¿no? No, pero pues no, o sea, como todos, o sea, todos le dan solicitar el permiso y lo que yo hago es, pues, dárselos. O sea, es que realmente no. Ahí lo volví a enviar. Y pues yo en un momentico ahorita, si quieren todos me pueden ir pidiendo como el permiso. Y lo que yo hago ahorita es... Lo que pasa es que yo, por ejemplo, no vi una opción como de pedir permiso. Simplemente, o sea, dices como necesitas permiso, solo los usuarios de la organización del propietario pueden ver este formulario. Prueba a ponerte en contacto con el propietario del formulario si crees que se trata de un error. Y ya, y solamente dice como más información. pues madre, no, entonces baila. En otras palabras. Bueno, ahorita lo trato de solucionar porque sí me parece, pues, me parece importante que podamos hacerlo. Pero listo. Bueno, entonces, bueno, sigamos. Dentro de lo que es la información geográfica,
digamos que existen una serie de, pues de legislación, tanto nacional como internacional, así como normas o estándares internacionales y nacionales, que digamos dictaminan cómo se debe producir y almacenar, divulgar la información de carácter geográfico, especialmente toda aquella información que esté vinculada a, pues, a organizaciones de carácter público, como lo es el instituto, como lo es el ICANN, y pues cualquier otra entidad, como también es el ANLA o la Agencia Nacional Minera, digamos que también tiene una serie de modelos de datos. Entonces ya existen unos estándares definidos. Y adicionalmente a esos estándares definidos, pues también hay pues unas normativas, como son unos, pues especialmente este COMPES que estamos viendo, que es el 3585 de 2009, en el cual, pues digamos que da una serie de parámetros y obliga de carácter vinculante a, pues a las instituciones como a hacer y llevar a una serie de organización de la información geográfica de acuerdo a ciertos parámetros. Entonces, lo que nos da esta legislación es que básicamente hay una serie de estándares para la producción de información. Si bien en este caso el instituto no es que esté produciendo la información geográfica, digamos porque, pues como estamos viendo, realmente quien produce la información pues son los usuarios del programa de Arqueología Preventiva, pues realmente sí tiene como una obligación en la estandarización de la información que se entrega dentro del instituto y sobre todo el cómo se evalúa esta información, digamos que cosa que no había ocurrido hasta, pues hasta el 2020 realmente, cuando se inicia este proceso de este modelo de datos. Entonces, esto es digamos que hay algo que obliga. Adicionalmente, digamos que hay una regulación en los métodos de adquisición de la información. Esta regulación en los métodos de adquisición está muy dirigida a lo que es la cartografía básica, todo lo que les decía anteriormente, como tema de cotas de nivel, cotas pues de relieve. Entonces, no está tan dirigida a lo que ya sería, digamos, la cartografía que estamos nosotros haciendo, que es más de carácter temático a nivel arqueológico. Digamos que hay diferentes formas de dividir lo que es la cartografía en general, pero principalmente, y para tenerlo muy en cuenta, son estas dos formas de dividirla, básica y temática. Entonces nosotros estamos en el carácter temático y digamos que si bien se cumplen ciertos requisitos, digamos no se cumplen todos los que se ven, se exigen ya para una cartografía de carácter básico. Adicionalmente, digamos que lo que nos permite pues esta legislación y el intento del Estado por generar estos estándares es la facilidad y el acceso al uso de la información geográfica por medio de diferentes servicios geográficos, que ya los veremos más adelante, pero adicionalmente por medio de plataformas que el mismo pues, gobierno ha establecido para compartir la información. Sobre todo es compartir esta información entre entidades, bueno, de entidades para quien las desee. Pues digamos que por lo general siempre la información o los datos en las entidades pues están muy como muy escondidos o no parametrizados y por eso digamos que no están tan accesibles al público. Entonces la idea de esta legislación es poder hacerlo. Entonces, como veremos más adelante, esto es pues lo que estamos haciendo con este modelo, digamos, pues lo que se pretende hacer. Y adicionalmente, la posibilidad de un intercambio de la información de carácter geográfico de manera mucho más eficiente. Entonces, esto es lo que nos plantea desde la legislación, qué hacer con esa información y cómo, digamos, ya viéndole desde otro carácter, de la arqueología, cómo se comienza a impregnar o a verse obligada, ya que tiene que pasar por una evaluación estatal para poder dar el cumplimiento. Y entonces dar ese cumplimiento se da principalmente en lo que sería, bueno, o digamos que más del 90% de la arqueología que se hace en el país
claramente son programas de arqueología preventiva. Y entonces cuando hablamos de programas de arqueología preventiva, digamos que independientemente del procedimiento que estemos utilizando, la metodología, el marco conceptual, el marco teórico, en general, cualquier otro que podamos, pues desde cualquier otra forma que podamos analizar estos programas de arqueología preventiva, pues realmente lo que sí sabemos es que están produciendo y produciendo de una manera, pues bastante... pues bastante elevada información geográfica, ¿no? Siempre la arqueología, digamos que podemos entrar acá en debates y para mí la arqueología es una disciplina meramente espacial, pero podemos, obviamente habrán personas que consideren que realmente no es así, y lo cual pues, está bien, digamos, desde la barrera teórica donde se paren. Sin embargo, sí tenemos algo muy claro y es que lo que es los programas de arqueología preventiva siempre están obteniendo datos que están ubicados en el espacio y entonces estos datos que están ubicados en el espacio pues tienen unas características así a grosso modo de presencia o ausencia de contextos arqueológicos, pero igual son datos. Y digamos que esos datos, al estar ubicados geográficamente, pues realmente lo que estamos hablando es de información geográfica. Entonces, ya sea que esta, y adicionalmente, pues que es necesaria y es útil para cualquier tipo de análisis o toma de decisión que tengamos. Entonces, tenemos, ya sea que tengamos una ubicación de los datos a nivel absoluto, que donde ya tengamos un GPS y demás, digamos, cuando me refiero a de valor absoluto, es que lo estemos ubicando dentro de un sistema geográfico, o por el contrario, ya estemos hablando de una ubicación relativa, donde ya estemos hablando más de carácter, cómo están ubicados los contextos arqueológicos, un objeto respecto a los demás a su alrededor. Entonces, esta información geográfica debe cumplir una serie de parámetros y estándares establecidos a nivel de la legislación, por un lado, pero también debe cumplir unos estándares lógicos. Cuando me refiero lógicos, es de cómo se estructura cada uno de estos modelos y adicionalmente, pues tiene que cumplir unos criterios académicos que nos permitan realmente entender y estudiar, investigar, analizar y demás los diferentes contextos arqueológicos, ¿no? Entonces, esta es como la responsabilidad que recae sobre estos programas de arqueología preventiva, lo cual, no, pues yo digo que no es sencillo, y es por eso que es necesario establecer esos estándares y por eso el ICANN fue y llevó a esto. Adicionalmente, y esto pues digamos que es bastante impresionante cuando uno ya comienza a analizar la información de esta manera, también es necesario organizar los datos y por eso también estos estándares. Y por eso es completamente, acertado crear estructuras para la organización de la información. Entonces, este es un ejemplo claro, digamos, de un panorama general de cómo tenemos en este momento la arqueología en el país. Todo lo que estamos viendo es por medio de este modelo, que es una estructura bastante sencilla, al menos en unas capas de información. Estamos hablando de la capa de polígono general y la capa de polígono específico. Entonces acá precisamente solo estamos viendo la capa de polígonos específicos. Entonces, digamos que por medio de esa estructura que están utilizando en todas las intervenciones de programas de arqueología preventiva, pues vemos que actualmente en el país, pues digamos que hay activos más de 4.000 polígonos específicos que están realizando arqueología preventiva a lo largo del territorio nacional, ¿no? Entonces, si no tuviéramos digamos que obviamente este es un proceso y estamos en el inicio de este proceso, que estamos estructurando, pues la información ya está estructurada, ahora la estamos compilando y entonces de esta forma podemos comenzar a tener muy claro realmente dónde están cada uno de los proyectos de arqueología preventiva y pues no solamente el instituto, sino en general, pues cualquier persona interesada en este tipo de información y pues cada uno, pues obviamente la información es de carácter público, digamos que la idea es que esto sea de carácter público y así va a ser, pero esto nos va a permitir hacer análisis a cada uno pues de los presentes y ahí pues mucha más gente, ¿no? Entonces la única forma de organizar esta información espacial que en este caso son los polígonos específicos, es por medio de estas estructuras de las cuales, pues digamos que ya se han dado una serie de argumentos de de por qué su necesidad
y este es un ejemplo de la misma. Bueno, entonces les hablaba anteriormente de que esto no sé si ya conozcan estas páginas, lo que es la ICDE y otra que veremos más adelante, que básicamente es donde se compila toda la información geográfica que producen las instituciones del Estado. Y básicamente lo que es la ICDE es una infraestructura de datos espaciales, digamos que es una normativa internacional de la creación de repositorios que tengan toda la información del Estado, tanto para el intercambio de información entre instituciones del Estado, pero también con cada una pues, de la ciudadanía o en general quien esté interesada en la misma. Entonces, esta es como la página principal que tiene Colombia para la misma, que se llama ICTE, que es la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales. Ahí está el enlace. En esta, pues, esta página es fundamental para descargar información, capas de geología, de geoformología, usos de suelo. Creo que también se pueden descargar algunas imágenes satelitales que no se encuentran en otros lados. Entonces, por medio de esta página, digamos que ustedes pueden acceder a toda la información gracias a todo ese tratamiento pues, que ha tenido previamente. Otra que tenemos y que les recomiendo, bueno, para acceder a esta información, en la mayoría de casos se accede por medio de geoservicios que son de tipo WMS y WFS. Más adelante, después veremos a detalle qué es esto, pero básicamente es acceder a datos por medio de una URL, la cual nos permite hacer este intercambio de información. Entonces el instituto también tiene estas URL, más luego se las daré como para conectarnos a la base de datos, pues no a la base de datos, sino al atlas arqueológico y que lo puedan pues tener como esa URL y poder hacer los análisis que consideren pertinentes. Bueno, otra página fundamental y también de intercambio de información fue puesta en público hace no mucho, que es Colombia en Mapas, creo que el año pasado o el antepasado, que básicamente acá vamos a encontrar una cantidad de información de entidades del Estado, tanto de orden nacional como entidades de orden distrital y regional, y vamos a encontrar muchísima de la información. Entonces, digamos que algunas de las ventajas que tiene acá Colombia en Mapas es que no solamente nos podemos conectar por medio de un enlace, un URL u otro, sino que adicionalmente podemos descargar la información de carácter vectorial o algunos raster según el archivo que estemos utilizando. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al servidor, por ejemplo, del ICANN, donde está el Atlas. Esa información no se puede descargar. Es que uno la puede visualizar y descarga un Excel que le reporta como resultados y todo, pero como tal los shapes de sitios arqueológicos no se pueden descargar. Dale, perfecto. Te lo voy a contestar, no ya, sino en el transcurso de la exposición. Pero te la bueno, señor. Listo, gracias. Dale, listo. Bueno, también dentro de, digamos que la información, siempre hay como unos criterios de seguridad y por eso existen existen varios tipos de servicio, WMS o WFS. El WMS es unos archivos de carácter raster y el WFS es archivos de carácter vectorial. ¿Listo? Importante tenerlo en cuenta. WMS no se puede descargar, digamos que es solo visualización de la información. WFS es información que se puede descargar. Obviamente, digamos que uno puede colocar una serie de criterios de seguridad para la descarga de la misma, pero digamos que en este caso sí se puede descargar. Ahora, el instituto, ¿cuál es la información geográfica que maneja el instituto? Entonces, la información geográfica que maneja el instituto se presenta principalmente, en este caso, en dos tipos de procedimientos o archivos. El primero es el atlas arqueológico, en el cual se visualizan, digamos, a que la mayoría de los hallazgos pues, que se han reportado en informes de arqueología preventiva, en documentos académicos, hallazgos fortuitos en general, y esto es como la información.
este aplicativo lo veremos en otra clase en detalle. Básicamente lo que vemos acá es un geovisor. Un geovisor es una plataforma que nos permite proyectar información geográfica por medio de los servicios que les mencionaba anteriormente, como son los WMS o los WFS. Entonces, en este caso, el atlas, digamos, que vemos, se alimenta de una base de datos que se conecta a él por medio de un servicio WMS, y es por esto mismo, digamos, que la forma en que se conecta, que digamos que no es posible la descarga de la información, digamos que eso es a nivel informático lo que sucede, y porque sucede ese inconveniente de la no descarga de la información. Y por otro lado, que digamos que es algo que ya, pues digamos que desde que conozco el instituto ha tratado de solucionar, que es la divulgación de coordenadas y demás de sitios arqueológicos. Siempre se ha tenido como un criterio de reserva, y siempre, pues al menos desde mi parte, siempre he dicho que es información que se debe divulgar, pero para solucionar esto existe la posibilidad de conectarse a un gestor de sistemas de información geográfica, ya sea QGIS, ArcGIS, GBSIG, en general cualquiera, por medio de un servicio de WMS, donde puedan tener la información sobre los sitios arqueológicos ya en su consola o en su gestor de información geográfica. Esto también lo veremos más adelante, digamos que esa es como la forma donde pues, se ha compartido la información. Y eso, pues, no sé que no, pues, contesta tu pregunta, pero creo que no es lo suficientemente específica como para, pues, ya te di como las razones. Hay una razón tecnológica, por otra parte hay una razón de carácter jurídico que no la conozco a profundidad, te soy sincero. Pero existe una posibilidad de conectarse directamente, no a la base de datos como tal, sino a una vista de los sitios arqueológicos y conectarla al QGIS. Eso lo haremos también, lo haremos próximamente, pues lo haremos más adelante. Y otro manejo de la información geográfica es el modelo de datos para arqueología. Creo que me rindió mucho. Entonces, lo primero es que es una estructura de almacenamiento geográfico diseñada para programas de arqueología preventiva. Entonces, realmente su principal objetivo fue para programas de arqueología preventiva, y por eso tenemos muy claras las capas de polígono general, tenemos muy claras las capas de polígonos específicos que realmente no aplican, o en su mayoría de veces no aplican en lo que sería una licencia de carácter claramente pues más académico de investigación, ¿no? Entonces están diseñadas principalmente para este tipo de programas, porque tienen ya unos procedimientos que están establecidos desde el decreto 138/2019. Como les decía, se diseñó a partir de los flujos de trabajo de estos programas de arqueología preventiva. Es un requisito, pues se volvió un requisito en la aprobación de estos planes. Está fundamentado en los protocolos nacionales e internacionales. Uno de los principales pues se volvió, y pues lastimosamente, uno de los principales filtros en las evaluaciones de los programas de arqueología preventiva. Entonces, muchas de las pues subsanaciones realmente suceden es a partir de este modelo, porque digamos la forma de evaluar este modelo es bastante sencilla, en el sentido de que se cumplen ciertas reglas, y si no cumplen esas reglas, pues no cumple su aprobación. Hay una posibilidad de intercambio, pues una vez digamos, y que ya hay varios programas de arqueología preventiva que digamos que están finalizados en este formato del modelo de datos, bajo otra, creo que es la versión 2, 3, no recuerdo, que donde ya están finalizados, y pues en el informe final pues se entrega todo el modelo de datos, y pues digamos que ya es pues muy diferente pues el análisis de la información de un proyecto de arqueología preventiva ya utilizando un sistema de información geográfica, a realmente comenzar a leer, pues a interpretar todo el texto y poderlo ubicar espacialmente. Entonces digamos que ya pues eso es una prueba.
una de las cosas que se pretende hacer próximamente es tener pública la información, tanto los polígonos generales como los polígonos específicos, sobre todo por todo este tema de intersección entre diferentes polígonos específicos. Y adicionalmente, digamos que es un estándar que pues obviamente puede mejorar referente a la documentación de contextos arqueológicos, pero al menos nos da unos criterios mínimos en lo que sería la documentación de estos contextos. ¿Listo? Entonces, esta es como la información general que se presenta por el momento. Entonces, ¿les parece si tomamos 5 minutos y yo trato de arreglar rápidamente lo de... Sí, profe, ahí Pero esperamos 5 minutos. Vale, bueno, ¿alguien tiene como algún comentario referente a como a lo de la clase que quisieran como tener en cuenta? Profe, pues no sé si podría de pronto, pues así como entre dudas y eso, aclararnos más, que pues a mí me quedó como, la verdad, no tengo ni idea de qué es eso de WMS y WFS, como aclararnos un poquito más eso, que parece importante. Ok, listo. ¿De una? Sí, es súper importante. ¿Qué otra cosa? Pues, y en general, o sea, como la clase, como temáticas que les gustaría ver. Si de pronto también me gustaría conocer si lo que les dije, si les sonó familiar, como los diferentes formatos, o sea, si ya habían visto eso. Profe, pues es que realmente yo considero que deberías como profundizar en la teoría, porque es que los dos profes anteriores cogieron, abrieron la herramienta y esto se hace así, así, así. Los que tenían dudas pues preguntaban, ellos aclaraban, pero se fueron muy a la práctica, a qué es lo que necesitan sobre cada una de las dos herramientas que trabajamos. Pero la teoría y el fondo de las cosas no lo vimos. Muy vagamente en el tema de las proyecciones. Ok, uf. Vale, lo que pasa es que sí, entiendo. O sea, podríamos hacer una cosa. Lo que pasa es que eso es toda una temática. Lo que podría hacer es como darles un poquito más de profundización, pero digamos, el mundo de las proyecciones es un semestre, no, ni siquiera, es un mundo. Lo que podría es darles en general qué significa, por qué, cuál es la lógica, de manera general, pues si les parece. Entonces, pues, Profe, creo que lo que se refería Luis es que solamente lo de las proyecciones lo vimos un poquito más a fondo, pero en general las herramientas que utilizamos en los SIG no tanto. O sea, por ejemplo, mira que no sabíamos que el shape se compone por 4 archivos y que en uno de esos estaba la georreferenciación. O sea, más como ese tipo de información. listo, listo, perfecto. No, de una. Entonces, pues no, entonces lo voy a estructurar así, porque es fundamental tenerlo. Si les parece, pues les voy a ser sincero, pero tampoco voy a ser imprudente. Digamos que con el formulario era como, la idea era que miráramos juntos como las temáticas, sin embargo, como se dañó, voy a adelantar un poquito de la siguiente clase, como para, pues obviamente es su tiempo y es su plata para que no se sientan estafados. Y lo que hacemos es que yo trato de cuadrar entonces para la otra clase para comprimir varios temas, si les parece, en pues esta media hora que queda. Adelanto un poco de la clase que vendría para el sábado. ¿Sí? Listo. Sí, de acuerdo. Sí, profe, yo estoy de acuerdo. Listo, pues. Profesor, buenas noches. Sí, Otro señor. comentario. Sí, sí, claro. En cuanto a lo que usted nos comenta, pues mis expectativas respecto allá a la presencia de usted en el curso, pues son muy altas. Ya hablando directamente del modelo de datos versión 4, que es el que se está manejando hoy día, le cuento un poquito rápidamente así la historia. En el trabajo donde yo estoy, pues actualmente
estamos en la fase de implementación de un plan arqueológico. Inicialmente nosotros veníamos en el modelo 3, por X y Y razones, con interventoría y con los estamentos, nos pasamos a modelo 4. Entonces, inicialmente uno entregaba sus shapes que se llamaban intervenciones. Ya con el modelo 4, el shape cambió a actividades arqueológicas y las codificaciones y los atributos son un poco diferentes, ¿sí? Entonces, a mí sí me gustaría, porque yo también he seguido mucho en la página del ICANN, algunos videos que usted ha colocado de fase de registro y la siguiente fase, pero digamos ha quedado inconclusa la información y como a la espera, por ejemplo, de la fase de implementación, ¿no? Para cómo uno nutrir los formatos, el modelo de datos, los shapes, los atributos, etcétera. Entonces, en mi caso, mi expectativa va referida a eso, ¿no? Directamente a esos temas que tienen que ver con el ICANN, de cómo reciben la información. Usted al comienzo habló de los errores más frecuentes que uno comete al mandar la información. Entonces, a mí sí me gustaría especificar o especializar más el tema respecto a ese lado, ¿no? De esos shapes en modelo 4 y más específicamente en la fase de implementación, que es mi caso particular. Listo, de Gracias. acuerdo. No, de una. Entonces sería como para dejarlo como claro y poder cumplir como la expectativa, sería como cómo diseñamos una transformación de modelo 3 a modelo 4, ¿sí? Claramente hay una información que se va, pues que ya no va a existir y que digamos que eso se tiene en cuenta, porque pues obviamente cambian los atributos, o sea, según entiendo es eso, ¿cómo transformamos de versión 3 a versión 4? No, más que eso, profe, digamos, Ujú. ya está, ya, en mi caso estoy metido con el tema de modelo 4, ya le digo los instructivos, el catálogo de objetos, los shapes respectivos, la información que hay que entregar. Es simplemente como aterrizar más el tema en modelo 4, no tanto de cómo se transforma. De hecho, ya se hizo ese paso. Ahorita actualmente estamos en modelo 4, que es el que se está exigiendo con el sistema origen nacional, todo ese tema. Entonces es más como aterrizarnos en ese lado. Y en fase de implementación, si se pudiera. Ok, listo. No, de acuerdo, o sea, es que si aprendemos, listo, no está totalmente de acuerdo, pero como, bueno, la idea es, vamos a tratar de entenderlo, a ver las herramientas, pues vamos a hacer obviamente qué se debería presentar en cada una de las fases y demás, pero sobre todo el objetivo, para que lo tengamos en cuenta, como no es como, es como entender a nivel lógico cómo funciona y cómo podemos llevarlo a cada una, a enfrentar los diferentes problemas. Sin embargo, Mauricio, Sí, señor. mejor dicho, pues vamos avanzando y literalmente Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, la si metodología también es la parte conceptual, obviamente, entenderla y aterrizarla, porque esto ha sido un proceso de aprendizaje a las malas, ¿sí? O sea, se memorizó uno, digamos, el proceso en modelo 3, después hubo un choque con el modelo 4, ya estamos encaminados al modelo 4, pero es muy importante, por ejemplo, importantísimo la clase de hoy, todo lo que nos aterrizó usted respecto a los shapes, respecto a los vector, respecto a los raster, respecto a esos tres tipos de información, ¿no? Y las tablas de Excel que son como los tres tipos de información básico que uno entrega en estos informes, ¿no? Entonces, obviamente todo complementado, no solamente cómo llenar el formato, no sé qué, no, está bien. listo, súper. Listo. No, pues de acuerdo. Entonces, pues a medida que, como está estructurado, vamos a ir avanzando de a fases. Y la idea es que a medida que vayamos avanzando de a fases, voy explicando ciertos procedimientos de SIC y cómo estas herramientas nos sirven para solucionar esa fase. O sea, no voy a separar como, vamos a ver primero sola herramienta SIC, digamos, cómo dibujar un polígono.
sino que Perfecto, realmente profe. a medida que avancemos por cada una de estas fases, ahí sí vamos a pues a comenzar a profundizar y cómo aplicarlas. Pero muy importante, si ustedes dicen como, bueno, en esta fase aún no me siento bien, pues me lo dicen y vemos cómo la solucionamos. Y pues bueno, no, pues mi idea realmente es que poder dejar muy claro esto. Pero si sienten que las expectativas, digamos, no están siendo muy claras para lo que queremos, por lo que cada uno de ustedes desea, pues me lo dicen. O sea, realmente no tengo ningún problema y pues se replantea. ¿Listo? O sea, para tenerlo en cuenta. Ok, gracias, profe. ¿Listo? Carlos, Carlos, ¿me Sí, escucha? sí, Karen. Yo quisiera notar que, bueno, como decía ahorita Juliana, sí, con el profesor Alex, como que pudimos abordar ese tipo de cosas prácticas puntuales, ¿sí? Como crear ciertos shapes, georreferenciar, bueno, ese tipo de cosas, pero sí, pues como todo esto de la lógica de cómo funciona el gestor o cómo se migra de una versión a otra, como está bueno que se mantenga como ese énfasis también ahí, sugiero yo, que siento yo, porque pues sí nos va a permitir enfrentarnos a cualquier modelo, a cualquier versión, ¿sí? Listo. No, de una. Entonces, de hecho, si de pronto tienen un caso práctico que pues, les haya presentado, me lo pueden enviar, pues, o sea, y que sea, pues, obviamente de carácter general, no para solucionar problemas específicos, como tengo problema en tal proyecto, no, sino que lo envían, lo analizamos todo de manera general y le buscamos una solución y vemos cómo lo solucionamos, si les parece. O sea, si ustedes ven como, pucha, ¿cómo hago para esto? Pues lo hacemos. O sea, piénsenlo y también les envío un link para que lo tengan presente y podemos hacer. Entonces, más tardecito les voy a enviar 3 links. Uno es el de la encuesta para saber como el conocimiento. 2, como expectativas que tengan o temáticas que quieran. Y 3, esos si tienen como alguna sugerencia de un ejercicio que podamos pues puntualizar. Se los envío dentro del link. Dentro de los links se los envío ahorita correo y número para que lo tengan todos y para que lo diligencien. ¿Listo? Bueno, entonces voy a adelantarme un poquito a la clase que tenía para el sábado, pero entonces la del sábado la replanteo y vamos a comenzar entonces la introducción ya netamente al modelo de datos de arqueología del ICANN. Entonces, fundamental, digamos que en el diplomado pasado había muchas personas que nunca habían como tal pues realizado un programa de arqueología preventiva, estaban pues recién egresados y entonces por eso es importante como dar claridad sobre esta información. Entonces dentro de la página del ICANN, yo sé que muchos de ustedes la conocen y demás y ya han descargado, pues vamos a tener una serie de procedimientos o pues herramientas que nos ayudan a llenar este modelo de datos. Entonces vamos en este link que tenemos a continuación, pues vamos a encontrar lo que es el modelo de datos, una explicación general sobre el mismo. Vamos a encontrar el catálogo de objetos del modelo de datos. Un catálogo de objetos básicamente es donde se explica cuál es la estructura en sí que tiene pues la base de datos y nos explica cada uno de los archivos. Digamos que esta parte es importante si queremos comenzar a entender cuál es la lógica que se tiene detrás. Adicionalmente hay 3 videotutoriales donde se explica a grosso modo pues qué es. Como lo decía Mauricio, pues digamos que el de implementación no ha salido básicamente por una serie de inconvenientes que se presentan en temas de derechos de autor referente al software para generar ortofotografías, que digamos que es la diferencia que tendríamos con respecto a los demás. Sin embargo, vamos a entrar en detalles. Hay una serie de preguntas del modelo de datos que esas preguntas, yo no soy quien las está respondiendo en este momento, pero digamos que sí creo que se han hecho y se contestan a medida de la misma semana. Si de pronto ustedes me dicen que no es así, pues sería útil que pues yo podría hacer algo para que sea un poco más pues diligente pues contestar estas preguntas referente al modelo de datos. Y adicionalmente hay una guía y licenciamiento de códigos ID, la cual es fundamental.
Importante que de pronto para el sábado y al menos de acá que se acabe este diplomado que tengan descargado y pues que se vuelve como una consulta muy necesaria cada vez que se comienza a diligenciar este modelo, es tener descargado lo que es el catálogo de objetos de modelo de datos geográfico ICANN y tener muy claro también la guía de diligenciamiento de los códigos ID. Esto pues digamos que nos va a permitir pues cuando lleguemos al momento de la automatización de ciertas cosas, como poderla tener clara. Bueno, herramientas indispensables para diligenciar el modelo, pues que tengamos muy claro todo lo que son la geometría de los vectores, los atributos de las capas, cómo funcionan, y los archivos raster con lo que hablábamos de la ortofotografía. Ah, bueno, y ahorita que me acordé, sí es importante los software que vamos a manejar. Entonces, el primero va a ser QGIS para diligenciamiento de modelo de datos a nivel vectorial y georreferenciación. Segundo, Agisoft, pues digamos que la licencia, pues sí es paga, pero pues hay una prueba gratis de 30 días y pues, honestamente lo pueden descargar y hacerle el crack pues muy sencillo y tenerlo pues descargado en sus computadores. Y tercero, y acá sí seguramente no seré muy incluyente, pero pues digamos que yo voy a dar las herramientas que conozco, vamos a descargar una aplicación que se llama QField, pero el problema es que solo está para Android. Entonces, de pronto si alguien tiene iOS o pues Apple, pues vamos a tener un inconveniente porque no va a poder utilizar, digamos, ya pues toda una sincronización de QGIS con QField, pero bueno, o sea, pero pues quienes tengan Android realmente pues tendrán una ventaja. Hay otros, digamos que otros software para Apple, yo no los conozco y no los manejo básicamente porque no utilizo ese sistema operativo. Pero bueno, entonces son esas tres herramientas a nivel de software que sí vamos a utilizar y para que lo tengan en cuenta cuando llegue el momento iremos descargando cada una de ellas. Pues seguramente ya tienen descargada QGIS, pero bueno. Bueno, entonces siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuál es el objetivo general de esta presentación? Y es comprender el diseño y la estructura del modelo de datos a partir de las problemáticas y desafíos que digamos que se fueron presentando a medida que se iba diligenciando. Entonces, como tal, la agenda de la presentación es por qué un modelo de datos, las bases de datos geográficas, los cuales fueron los desafíos en el diseño de este modelo de datos y cuál es la estructura del modelo de datos. Entonces, en cuanto a los principios, pues digamos que algo que se establece, pero digamos que no para entrar en discusión, que digamos que la arqueología como una disciplina de carácter espacial, específicamente la arqueología preventiva, que produce información geográfica o espacial, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, digamos que porque fue la necesidad de establecer un modelo de datos, aparte, pues no solamente, digamos, el carácter ejecutivo, el carácter legislativo que estábamos viendo anteriormente, sino que realmente, pues se presentaban anteriormente a este estándar, pues se presentaban, pues ustedes, seguramente la mayoría de ustedes ha leído muchísimos informes de arqueología preventiva, y pues hay una serie de parámetros o de patrones que estamos viendo y que todos los conocemos y pues los cuales los voy a comenzar a enumerar. Bueno, pero no genera como vulnerabilidades, pero digamos que esto fuera alguna de las cosas que se encontraron en el diagnóstico de estos informes de arqueología preventiva. Entonces, lo primero es que hay unas metodologías diversas para el registro del patrimonio arqueológico, los contextos arqueológicos, pero digamos que si bien esas diferentes metodologías están sustentadas pues a partir de diferentes paradigmas donde se aborde la investigación, pues digamos, dentro de esto no existían una serie de mínimos para el registro de los materiales y los contextos. Entonces, si bien podíamos encontrar, se encuentran informes donde hay un grado de detalle muy alto sobre el registro de estos contextos arqueológicos, pues hay otros donde realmente es mínimo y claramente al no existir esos estándares o esos criterios, pues realmente no podemos llegar a establecer o poder, digamos, dar una línea de cuáles serían esos mínimos. Entonces, digamos que el modelo ayuda a establecer esos mínimos, no lo soluciona del todo,
Sin embargo, pues al menos hay unos criterios que debemos comenzar a tener en cuenta. Por otra parte, ya cuando vamos a la información geográfica, cuando estamos hablando de información geográfica, estamos hablando de, como les decía, aquella que está espacializada, pues realmente es de baja calidad y al igual no hay unos mínimos de requerimientos. En este caso ya nos salimos del carácter temático, digamos, de arqueológico, de por qué esa documentación, sino que realmente estamos hablando a nivel de archivos, a nivel de escala, que pues realmente no cumple esos criterios, o pues no es que no cumple esos criterios, sino que son de baja calidad como se estaba presentando. Entonces, dentro de estos mínimos de requerimientos, pues digamos lo que se encuentra es que no se entrega, uno, no se entrega la información espacial en lo que se ve en muchos de estos informes. Tenemos una descripción sin el contexto espacial geográfico, hay descripción de contextos, pero pues realmente no sabemos dónde está ubicado y digamos que si bien no está ubicado a un nivel absoluto, digamos de coordenadas, pues tampoco nos permite ver a nivel relativo pues su distribución en comparación o en contexto con otros sitios arqueológicos, ¿no? Que eso pues obviamente a nivel disciplinar y a nivel pues del patrimonio arqueológico, lo cual es bastante dañino y nocivo pues precisamente para su registro y su investigación. Por otra parte, se entrega información espacial en muchos de los casos, pero estamos hablando de salidas gráficas estáticas, o sea, estamos hablando de mapas realmente, pero digamos que estamos hablando de mapas que están fuera de un contexto, pues que no podemos utilizar esta información ya para hacer análisis. Como tal, cuando hablo de análisis, es análisis comparativo, sino que realmente estamos hablando de mapas pues de ciertos tamaños que pueden llegar al pliego, al cuarto, pero que una vez queremos transformar esta información ya en analizable por medio de un gestor de sistemas de información geográfica, pues realmente es imposible hacerlo. Uno, porque tendríamos que georreferenciar este mapa de estos tamaños, pues claramente para hacerlo necesitamos un escáner de cierta calidad, o pues se puede con fotografías, pero obviamente ya la calidad va a ser muy baja. Y por otra parte, después de la georreferenciación, tendríamos que comenzar a hacer la vectorización de los datos para que así sea analizable. Entonces, estos son otros los motivos que llevan a este estándar. No, en la mayoría de los casos no se entregan archivos digitales de la información geográfica, pues no es claro, digamos, todos conocemos y hemos manejado muchos lo que son los KML y los KMZ, digamos que a partir del auge de Google Earth, pero y que en muchos de los programas de arqueología preventiva se entregaban este tipo de archivos. Sin embargo, pues esto no hay un estándar. Y en los que no, y digamos que en los que teníamos la fortuna de que se entregaran este tipo de archivos, pues hay otros donde realmente esta información es nula y no tenemos como ese carácter espacial de, uno, dónde se hizo la investigación arqueológica, digamos que como principal medida, y segundo, y pues no vamos a tener la información sobre la documentación de dónde se hicieron las diferentes pues actividades arqueológicas y menos si pues se han identificado contextos arqueológicos. Hay otra, digamos, de las variables es que muchos de los formatos, digamos, una gran mayoría, bueno, una parte, no puedo decir el porcentaje porque pues, como tal esa medida cuantitativa pues no existe en este momento, es que muchos venían en formato CAD, en formato AutoCAD. Entonces, pues, como les dije anteriormente, si bien los formatos CAD o ya .dwg, pues si son vectoriales y nos permiten hacer representaciones a nivel de planos sobre sitios arqueológicos o contextos, pues realmente esta información que viene en este tipo de archivos, pues no es de carácter geográfico, porque no está vinculado a un sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, pues no sé si les pasó cuando están utilizando ArcGIS Pro y si utilizaron este tipo de archivos, que ustedes lo trataron de subir de pronto al software, pues realmente, si bien lo representa dentro del software, pues no lo va a ubicar en un espacio geográfico
adecuado porque no, el sistema pues no tiene un sistema de coordenadas, ¿no? Por otra parte, algo que sucedió mucho, y sobre todo cuando estábamos en los orígenes, cuando Colombia, antes del 2000, pues antes de cambiar el origen único nacional, que estábamos en los 6 orígenes, pues realmente, pues muchas de las coordenadas se encontraban mal registradas porque habían confusiones con esto de los orígenes. Entonces, esto lleva a que pues la información que se encuentra en muchos de los programas de arqueología preventiva, en muchos de los informes finales, pues no sea de la calidad óptima para realizar análisis y demás. Entonces, esto lleva ya a nivel, pues, disciplinar a tomar unas medidas y aparte unas medidas que ya estaba obligado el instituto. Bueno, entonces, ahora ya cuando hablamos, antes hablábamos de los problemas de la información geográfica que presentaban, y ahora digamos que hablamos es también otras de las problemáticas, pero ya en cuanto a los contextos arqueológicos. Y es que uno, el nivel de detalle no corresponde a la responsabilidad de protección de los datos arqueológicos. Pues, ¿qué quiero decir con esto? Digamos que están, pues, durante mucho tiempo se ha acostumbrado a que, digamos, las actividades arqueológicas, en especial los pozos de sondeo, y también en casos cortes, pues digamos que esa unidad de excavación, sea pozo de sondeo, sea corte, bueno, sea otro, pues la estamos acostumbrados a marcar con un punto. Entonces, como veíamos anteriormente, pues un punto son 2 coordenadas en X y Y, y entonces ese es el nivel de detalle que vamos a tener referente a la información. Actualmente eso pues pasó de ser un punto a ser algo de pues para tener un mayor detalle y poder dar información y poder obtener información de qué sucede dentro de ese corte, digamos que ya no es un punto, sino que realmente es un polígono, y eso digamos que cambia y da un poco más de información sobre digamos, esa distribución relativa de los diferentes materiales arqueológicos que vamos a identificar, ¿no? Entonces eso, pues digamos que a nivel pues de responsabilidad, hay una mayor responsabilidad de protección con el dato arqueológico, teniendo en cuenta que, como todos lo sabemos, que todos los datos arqueológicos pues desaparecen al excavar el contexto arqueológico, y realmente la única forma de reconstruir esa secuencia pues estratigráfica, que realmente es una secuencia social, pues es por medio del registro, ¿no? Entonces es por eso la importancia. Y pues en este caso este registro está anclado pues a un gestor de información geográfica. Por otra parte, pues siempre pues la georreferenciación se hacía sobre la intervención arqueológica, o sea, sobre el pozo de sondeo, y no en sí sobre lo que era el patrimonio arqueológico. O sea, acá es cuando yo hablo de la unidad de medida, digamos que la unidad de medida mínima que estaban utilizando las investigaciones arqueológicas era la intervención y más no el patrimonio arqueológico en sí. Entonces, acá pues eso es una discusión interesante porque claramente pues eso va a depender de la pregunta de investigación, lo que uno quiera investigar, pues la unidad de medida que uno quiera utilizar, ¿no? Sin embargo, como medida de protección y como medida ética, pues realmente a nosotros nos interesa es entender el patrimonio arqueológico, cómo se ve en el contexto, y no realmente como una unidad arbitraria está conteniendo el material arqueológico, ¿no? Pues, pero digamos que acá podríamos debatir y se ha hecho, y es interesante, ¿no? Es un cambio de perspectiva donde la unidad es el material arqueológico, dada su protección, y no tanto la intervención o el método de muestreo que estemos utilizando. Adicionalmente, otra de las cuestiones, digamos, que produjo, pues que se ha producido y que, digamos, que se tienen hoy en día, es que, digamos, que las diferentes metodologías, pues producen datos que no son interoperables entre investigaciones o análisis, y muchas veces estas metodologías, digamos, más no corresponden como tal a escuelas de pensamiento o digamos, desarrollos teóricos,
sino que muchas veces corresponden a metodologías individuales muy ancladas al investigador y que digamos que al ser tan, pues como tan cerradas, tan únicas, pues no permite la interoperabilidad de la información, de los datos. ¿Qué es la interoperabilidad? La posibilidad de utilizar datos que se hayan tomado por en otras investigaciones, utilizarlas en mi investigación o utilizarlas en lo que, pues, en lo que esté haciendo, ¿no? Esto es supremamente importante porque pues lo que estaba pasando es que los datos quedan supremamente amarrados a un estudio específico y su comparativa con otras investigaciones pues realmente es nulo, ¿no? Y esto digamos que una forma muy sencilla de verlo en la realidad es por medio del atlas arqueológico. Entonces en el atlas arqueológico lo que tenemos ubicados son sitios arqueológicos, pero la forma en cómo se han definido los sitios arqueológicos en cada uno de los informes es muy diferente y digamos que eso crea una dificultad dentro de ese registro único, ¿no? En ese atlas o en esa contención de base de datos. Y básicamente, pues eso genera que muchos de ustedes, por ejemplo, cuando vayan a ver su sitio arqueológico, pues digan, este realmente yo lo había definido de una manera, lo había definido de otra, pero es porque básicamente no hubo un estándar, no hubo una base de datos previa a la toma de los datos. No sé si hayan hablado de esto antes, pero supremamente importante. En los sistemas de información geográfica, uno diseña la base de datos previo a la toma de los datos. No es como vamos a tomar datos y a medida que tomamos los datos, vamos organizando la información y digamos que así no funcionan y digamos que ese no es el flujograma que se maneja como tal pues en los sistemas de información geográfica y lo cual es fundamental entenderlo, ¿no? Porque siempre tenemos que tener un diseño previo para poderla llevar a cabo. ¿Listo? Si alguien tiene preguntas, comentarios, de una, o sea, no hay problema. Bueno. Hola, no sé si todavía hay un paréntesis Sí, sí, claro. cuando ahorita, ya que hablas de las bases de datos y que al principio mencionabas como, bueno, si tienen algún estudio puntual, pues traigámoslo y lo analizamos acá y pensaba en el ejercicio que nos estaba planteando, el análisis regional que nos estaba planteando el profesor Juan Pablo, qué posibilidades de que, por ejemplo, trabajáramos ese ejercicio acá y pues lo diéramos también, lo vinculáramos con el modelo, ¿no? Eso como una sugerencia y posibilidad. Hola Karen, pues Karen, te voy a ser sincero, no conozco el ejercicio del profesor Juan Pablo. Yo me pongo en contacto con él, ya lo va a anotar, pero no, pues la idea es traer cualquier información a esto. Sí, lo que digo es que como que ahí se estaba planteando algo como, bueno, venga, pues, problematicemos, volvamos a plantearnos la arqueología y como el lugar de la preventiva también como un escenario de investigación y pues como para que no sé, como en función de que no quedara tan cortado de pronto las cosas y que le pudiéramos dar trabajo, porque pues también no sé, no ha sido posible quizás que lo trabajemos como a mayor profundidad y, pues podríamos aprovechar que vamos a entrar dentro del modelo. Era eso, como quizás abordarlo acá como de manera general y grupal, como para seguir con esta propuesta del profesor. No, súper, listo. Chévere, Karen. Pero entonces, bueno, no, súper, yo hablo con él y de una me empapo. Pero adicionalmente, digamos que este es como de carácter académico, ¿no? De pronto, si también tuvieran uno de carácter, pues ya más preventiva, sería también interesante, o sea, entiendo que no diferenciar entre que la preventiva también sea académica, sino que de pronto a veces obedece a ciertas cosas diferentes, ¿no? Si de pronto también tienen uno exclusivamente de preventiva, sería chévere, como para mirarlo y lo problematizamos a partir de la información. Bueno, y adicionalmente, pues vamos a ver una serie de ejercicios a medida que avancemos. ¿Listo? Uy, pucha.
Bueno, entonces, siguiente. Entonces, la forma de solucionarlo es por medio de bases de datos geográficas. Entonces, lo que decíamos anteriormente, que una base de datos geográfica es la forma de modelar una problemática. En este caso, digamos que estamos viendo un poblado y la forma en que, digamos que ese poblado uno lo puede dividir en diferentes capas de información según los criterios que uno defina. Y básicamente cada una de estos discos pues nos está representando una de estas capas de información. En este caso, una de las capas de información va a ser fuentes hídricas, ríos. Por otro lado, va a ser ya construcciones, una segunda capa de información, y una tercera capa de información ya va a ser vegetación. Y así es como se modela como tal, este escenario. No hay una sola... no hay una regla única que nos diga cómo se deben modelar los diferentes fenómenos que estemos, pues que queramos hacer. Por lo general, digamos que siempre se hace primero a nivel conceptual, digamos que se buscan los diferentes pues criterios que se quieran modelar. Después de haber identificado esos diferentes criterios que se quieran modelar, digamos que uno ya lo lleva a lo que es un diagrama de entidad-relación, que está compuesto por esta serie pues de características, que son entidades, atributos, relaciones y conectores. Y básicamente lo que vamos a hacer es que en la base de datos, cada una de las entidades es una cosa, los atributos, las características, y las relaciones es cómo cada una de estas entidades se relaciona una con otra. Por lo general, y pues lastimosamente, se hace es por medio de los ID, y por eso es que el modelo de datos tiene esa cantidad de ID, que yo sé que eso es como lo que ha generado con mayor problemática, pero créanme que pues con algo que les voy a enseñar, o sea, realmente es muy sencillo, pero es muy útil, van a poder automatizar muchas de estas cosas para tenerlo presente. Y por eso va a ser muy fundamental, ojalá todos o la gran mayoría puedan tener Android en su, pues, o en su celular, pues que su celular sea sistema operativo Android, para que puedan descargar esta aplicación de Qfil y ver cómo va a ser bastante pues útil a realizarlo. Bueno, entonces las bases de datos son que a nivel geográfico son bases de datos de carácter relacional. Entonces acá lo que vemos es una base de datos relacional. Cada cuadro que tenemos acá es una entidad, o sea, es una cosa, es un objeto de carácter, de carácter concreto o de carácter más conceptual, pero que es algo único que él mismo no puede estar dentro de otra entidad. O sea, es algo que es excluyente comparado con cada uno de los otros. Y como vemos, en cada una de estas recuadros hay una serie de características que son los atributos, lo que hablábamos anteriormente, y lo que vemos con una llavecita, básicamente son las casillas que nos van a permitir conectarnos con las diferentes entidades. Entonces, por ejemplo, acá ya a nivel geográfico vemos que tenemos una serie de municipios, cada uno marcado en diferentes colores, y dentro de los municipios pues tenemos una serie de características, pero cada esas características están en entidades diferenciadas. Importante, y esto de pronto pues, si no lo sabían, y pues puede ser interesante, el modelo de datos está diseñado, uno, para hacer una base de datos geográfica, pero si ustedes quisieran, pudieran eliminar todo el carácter geográfico de la información, o sea, utilizar solamente las tablas, y con esas tablas se podría crear perfectamente una base de datos de carácter relacional, pero que no tenga ninguna correspondencia a nivel geográfico. O sea, se podría manejar de las dos formas si se llegara a querer, ¿no? Para hacerlo es necesario tener conocimientos en gestores de bases de datos como es PostGIS para geográficas o como es SQL, bueno, se me olvidó en este momento, para ya bases de datos no geográficas.
Pero bueno, digamos que eso es sería otras temáticas a tratar. Quedan 5 minutos. ¿Les parece si dejamos esto para iniciarlo el sábado? Y más bien si tienen alguna pregunta y demás podemos acá dialogarla y con eso quedamos bien. No sé. Listo, profe. Señor, está bien. Profe, a mí me parece perfecto. Vale, entonces, no le voy a tomar una foto a la diapositiva porque se me olvida dónde quedamos. Y pues bueno, entonces yo les voy a enviar que el sábado, el sábado creo que tenemos 3 horas, ¿no? ¿Cierto? Sí. Entonces, si les parece, el sábado entonces les hago termino esta presentación de la introducción al modelo de datos. Compromiso, porfa, que si se pueden bajar el catálogo el catálogo del modelo de datos y los códigos ID, como chismosearlo. Yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen y lo conocen muy bien, pero por si acaso, como quienes no lo conozcan, como chismosearlo, como que vayan viendo a esta vaina que es, cómo funciona. Hay unos tutoriales que ya están subidos en la página del ICANN donde se explica cada una de las capas de información. Sí les quiero hacer esta pregunta y de pronto, pues que me sean muy honestos. ¿Creen que es necesario que les explique cada una de estas capas del modelo de datos? O sea, que sea específico, donde les diga, esta es la capa de cerámica, estos son los atributos que existen, o más bien ese tiempo, porque es un tiempo considerable, lo utilizamos como para dar contexto de otras cosas, o sea, de otros temas, y lo que pueden hacer perfectamente es ver los videos que ya están sobre esa temática en específica. O sea, son dos opciones. O les expongo eso, digamos que ya está en unos tutoriales, o no se los expongo y ven lo de los tutoriales y por el contrario, pues vemos otros temas. Profe, ¿qué posibilidad hay pues de más fácil ver como los videos, si se hace el caso, pues luego dar como una repasada en general o algo? Pues en mi caso yo no he visto nunca el tema, pero Ok. pues me acojo a lo que digan los demás compañeros también. Ok. No, pues hagamos una cosa. Voy a enviar un tutorial dentro de las preguntas de la encuesta. Ahí pregunto. Entonces, lo que gane. Y igual que sea muy transparente, yo les muestro la esta. Pero entonces me parece interesante. Si nadie lo ha visto, pues no, darle de una. Profe, sería Carlos, buena idea. Yo estoy también de acuerdo, Bueno. profe, que sí, pues ver como en profundidad los temas, porque pues aunque uno ha echado, pues uno ha manejado más o menos el tema, particularmente mi intención de ver el diplomado era precisamente el modelo de datos. Listo, perfecto. No, perfecto. Te entiendo y comprendo. Entonces, Profe, si Henry nos puede compartir de pronto los enlaces a los videos de tutorial pues, para ir mirando mientras tanto, también puede ser importante. Porque... Listo. No, de una. Carlos, y muy importante mirar, pues, no sé, someramente de pronto las 5 fases de arqueología, pues, iniciando con la fase de registro, de ejecución de plan de manejo arqueológico, ¿cierto? Y arqueología pública, que es transversal. También como tratar de enfatizar en ese tipo de datos. Ok, no, perfecto. Mañana Gisette inicia precisamente con este tema procedimental. Y la idea es entonces, a medida, digamos que hoy era una introducción, ¿no? Muy general. Yo también como conocer lo que ustedes querían, como profundizar, como ver, pues, dónde estaban y cuál era como sus intereses, digamos, ya lo detecté. Mañana Gisette va a explicar los términos de referencia con las fases, también de modo general. Y la idea ya es, ella va a comenzar a explicar en qué consiste la fase de registro, cuáles son los procedimientos y a la par conmigo, pues iremos viendo ya, bueno, en SIC tenemos que hacer esto para la fase de registro.
Segundo, y tenemos que entregar estos productos. Después de esto, en la fase de diagnóstico y prospección, ella va a explicar y yo por mi parte les daré como los insumos para qué debemos hacer. Y así va a ser cada una de las fases y obviamente ir a la par haciendo ejercicios. Entonces creo que pues ahí podremos solucionar las dos cosas, tanto el procedimiento como tal de las fases, como qué hacer. Entonces, pues no siendo más, ya Henry ahorita más tarde o mañana en la mañana le envío y porfa se lo pasa a sus compañeros. Las Carlos, encuestas. una última pregunta es, ahora estaba mencionando eso, y usted venía trabajando con una fase, con una versión 3, y apareció después la versión 4, que salió como finalizando el año. En términos jurídicos legales, ¿se puede tratar de aplicar una fase 4 a un proceso que venía ya con resolución y todo desde fase 3? Porque estoy en un proceso de ese tipo con el ICANN y me parece que en términos legales y jurídicos se están saltando también las cosas. Porque si bien los nuevos términos de referencia anulan todo lo otro, pues hay unos derechos adquiridos previos. No, pues se supone era que el usuario, si quería, o sea, si por voluntad propia, se quería pasar a la versión 4. Si no quería, no había necesidad. Pues no lo obliga a nada. Puede continuar con esa versión. Ok, gracias. Sí, o sea, eso está claro. Y está en la página del ICANN, o sea, donde dice lo del modelo de datos. Y en las presentaciones, por ejemplo. Bueno, pues no siendo más, pues muchas gracias. Que estén muy bien, pasen buena noche y pues mañana también todas las preguntas Gracias, que se tengan feliz ahí. noche. Gracias, profe. Hasta luego. Vale, hasta luego. Gracias.